Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana ha visitado las aulas de Sidney Poitier. Conoció a Mr. Chips y cree que el cine es una buena herramienta para reflexionar sobre el funcionamiento de las aulas. Es profesor de instituto y responde al nombre de Molero, Fernando Molero, y es el autor de Cine y Educación, del sello Benedice de Almuzara. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. En primer lugar, tener a un experto en educación y no preguntarle por la situación actual tendría que estar penado con copiar 100 veces silencio. ¿Cómo ve el mundo educativo en la actualidad? Pues francamente no demasiado bien. Creo que el sistema educativo está deteriorado desde mi punto de vista, en el que no se prima nunca ni la excelencia, ni el trabajo, ni el rigor, en el que de alguna manera se lucha como para acabar con lo que es el fracaso escolar, sin tener en cuenta que hay muchos tipos de fracaso escolar. Esta mañana casualmente me comentaba una compañera allí en el instituto que tenía una amiga o una conocida o alguien que había suspendido las oposiciones de magisterio, la había suspendido el año pasado porque en el examen tenía muchísima falta de ortografía. Digo, claro, si aquí no podemos penalizar al alumnado, si tiene 40 faltas de ortografía y no lo puedes penalizar porque si lo penaliza no aprueba ninguno y van pasando, pues luego llega algún momento donde alguien le tiene que parar un poco los pies. Es verdad que es un poco triste. Yo no quiero ser, yo siempre me acuerdo del libro de Apocalíptico a Integrado. Yo no quiero ser ni un apocalíptico ni un integrado. Creo que hay alumnos hoy en día muy brillantes, muy buenos alumnos, pero creo que el sistema de alguna manera premia sobre todo o busca un poco como la mediocridad. Sí. Bueno, desde hace años las facultades, por ejemplo, de ingeniería ofrecen clases extra de física, de matemáticas previa a la entrada a la universidad para que puedan alcanzar el nivel necesario. Por ejemplo, mi profesor de lengua, que se ha jubilado hace unos años, también ha sido profesor en la universidad. Y decía que tenía que empezar desde cero prácticamente con la falta de ortografía, con los puntos y las comas, siendo profesor de lengua en la Universidad de Periodismo. Pero es que había un matemático que hace unos meses también estuvo sorprendido de que muchos alumnos llegasen a la universidad sin saber manejar las fracciones. Sí, da igual. Yo defiendo siempre mi materia. Yo soy también profesor de lengua y literatura y yo siempre a mis alumnos, desde el primer día y hasta el último, le hago muchísimo hincapié en la necesidad de utilizar adecuadamente la lengua, porque la lengua es una herramienta que utilizamos todas las personas. No hay nadie que no utilice la lengua en el día a día, desde que se levanta hasta que se acuesta, de manera oral, escrita o de cualquier otra, como quiera. Y, hombre, muchos pueden pensar que da igual escribir de una manera o no saber escribir demasiado bien o hablar con incorrección, pero le digo que ello es una carta de presentación que más adelante, si quieren aspirar a un trabajo y tienen que presentar un currículum o les ponen algún tipo de prueba, oye, que yo creo que eso es un valor muy importante, saber expresarse con corrección, escribir con corrección, desarrollar una idea, ser capaz de tener un cierto espíritu crítico, y esas cosas hoy en día es muy complicada trabajarlas en el aula, muy complicada. Centrándonos en la obra en cuestión, la portada de tu libro hace referencia a 3 películas, aunque yo me quedaría con Adiós Mr. Chips, que es mi favorita, sobre todo la segunda versión, aunque a mí me gusta mucho el cine clásico, pero creo que ahí Peter O'Toole y Petula Clark en una película de Herbert Ross pues están fabulosos. Sí, la película, sin embargo, la película Adiós Mr. Chips, a pesar de estar aquí bastante destacada, sí. No aparece en el interior del libro, no aparece como una de las películas, como una de esas 30 miradas del cine sobre la escuela, por diferentes cuestiones, ¿no? Podía haberla incluido, evidentemente, tiene valores más que suficientes, cinematográficos y de otro tipo, sí, para estar en el listado, pero
quería primar que aparecieran también otras películas de otras nacionalidades, de género distinto, y entonces claro, ahí tenía el debate de cuáles escoger y cuáles no, y entonces esta se quedó fuera, pero de alguna manera hemos querido no olvidarla, no dejarla atrás, recordar que esta película es una película muy significativa dentro de las relaciones del cine con la educación, y por eso también aparece aquí en la portada junto a otras dos que también son clásicos, que son la mítica película de Sidney Poitier, Rebelión en la jaula, y El Club de los Poetas Muertos. Sí, sí. Bueno, el tema de la vocación es clave para un maestro, como podemos ver a través de la película Detrás de la pizarra, que creo que es un telefilm, pero de estos telefilms que son de alta calidad, porque a veces nos podemos llevar a error con los típicos telefilmes de Antena 3 o de Telecinco de hace años, porque por ejemplo en Televisión Española ponen una serie de películas que creo que son alemanas, que son muy luminosas, muy agradables de ver y que están bastante bien para tratarse de telefilm. ¿Qué nos puede decir de esta producción? Bueno, pues Detrás de la pizarra es una película que yo desconocía por completo, una película a la que accedí, digamos, en la investigación, ¿no?, sobre distintas películas que abordaran el tema, y tuve la ocasión de verla. Y cuando la vi, a mí, hombre, es un telefilm, ya sabemos lo que es un telefilm, sí, sí. Tiene pues sus virtudes, pero también tiene sus defectos o sus pequeñas renuncias. No es una película de calidad, de alta calidad, cinematográfica hablamos, pero sin embargo me parecía que para ilustrar lo que era una auténtica vocación de servicio total y absoluto a la enseñanza, a los desfavorecidos, a quienes más lo necesitaban, me parecía que esa película era muy necesaria. Por eso yo quise incluirla. Creo que el papel, que además está basado en hechos reales, en una profesora real, que se involucra de tal manera con un alumnado un alumnado que estaría totalmente desahuciado fuera del sistema, y se involucra de tal manera en el que arrastra, ya no solo se arrastra ella, no arrastra ella su vocación, sino también arrastra a su familia, a sus propios hijos y a su marido en ese proyecto maravilloso, ¿no? Y consigue grandes logros con ese ímpetu y con esa fuerza y con ese no querer dejar atrás a ningún alumno. Me parecía que la película era necesaria que estuviera en este volumen para ilustrar eso, la vocación. Dentro de mi cabeza, el largometraje que mejor refleja la labor de un maestro y su lucha contra la burocracia es sin duda Tavernier, porque en la película Hoy empieza todo nos ofrece una película social, pero donde se ve claramente esa vocación, esa entrega, esa impotencia algunas veces, pero la idea esa del maestro que no se rinde nunca y que intenta sacar lo mejor de sus alumnos a pesar de las dificultades, que muchas veces no dependía de los alumnos, sino más bien de los padres y las situaciones en las que viven. Sí, claro, este sería otro ejemplo clarísimo, y aquí tendríamos como la otra contrapartida. Hoy empieza todo, es una película que funciona muy bien desde el punto de vista de esas relaciones entre la escuela y el cine, pero es que además es una gran película, que sí. Cinematográficamente es una obra brillante. Yo recuerdo cuando la vi en el cine hace ya muchísimos años, era una película que te deja un recuerdo. Hay muchísimas personas que cuando han visto el libro me dicen, ay, yo recuerdo, y siempre te dicen, claro, un par de títulos, 3 títulos que le han dejado una huella en la memoria. Y yo creo que quien vea Hoy empieza todo es ese tipo de película, ¿no? Porque ese profesor, que además es director y de una escuela infantil, que eso también era un detalle muy significativo y muy importante e interesante. No estábamos hablando de un profesor de instituto que trabaja con alumnos mayores, ni siquiera de primaria. Teníamos a una persona que representaba esa doble faceta, por un lado de profesor, de docente, y por otro lado también de persona responsable a nivel institucional de la dirección del centro. Y lo veíamos eso, pues ayudando a sus alumnos, preocupándose por ellos, apoyándolo de toda manera, buscando siempre actividades implicando a los padres. Me parece que esa película Hoy empieza todo es posiblemente una de las, para mi gusto, ¿no?, de las más interesantes. Pues fíjate, yo descubrí esta película a través de
un curso que hicimos de monitores de tiempo libre, los catequistas de un colegio, pues para poder participar también en los campamentos, porque la ley exigía que estuviésemos titulados y todo eso, y se le ocurrió a una persona crear un cineforum a través de esta historia, y para mí fue maravillosa, porque además yo soy muy cinéfilo, pero esta película no la había visto, y Tavernier tendrá otras muy sonadas, pero para mí esta es la mejor de todas. A mí me encanta, y además que creo que refleja muy bien la realidad, sobre todo en los colegios de infantil, quizás de los más pequeñitos de los centros escolares. Sí, además, pero además en una situación muy precaria, porque recordamos que estaba en un momento político, además creo que era en el norte de Francia, en una zona norte que era una zona minera o algo así, Sí, donde había una tasa de paro muy alta. Y entonces ya no era solo reflejar el problema de la escuela o trasladar de alguna manera cómo los problemas externos se trasladan también a la escuela, que sería lo interesante aquí, ¿no? Como la situación de los padres, la madre que bebe, que no tiene para darle de comer, como todo eso, o que les pega el novio de una de las madres, le pega al niño, en fin, todo eso se traslada a la escuela, ¿no? Y cómo desde la escuela hay que luchar también con las herramientas de que disponemos, las que sean, para hacer frente a eso, porque por encima de todo la infancia tiene que estar protegida, eso está clarísimo. Sí, además esta película reflejaba muy bien todo lo que estás comentando, pero no tenía una carga ideológica, que para mí eso es importante en el cine social. Si no tiene carga ideológica, casi mejor, porque refleja una realidad de la sociedad, pero no te está tratando de inculcar una idea política ahí a marcha martillo, por lo menos no lo parece. Entonces eso yo creo que es lo que le hace a esta película ser una auténtica obra maestra. Luego, pasando un poco a las notas exóticas de este libro, nos encontramos con una película brasileña, El profesor de violín. Esta no la había visto yo y también me ha llamado la atención. ¿Qué tiene de especial esta historia? Porque además tenemos últimamente muchos oyentes de la India y de Brasil, y por eso te hacemos esta pregunta, para que hable un poquito de ella. Sí, tengo que confesarte que igual que tú, yo tampoco la conocía. A mí me gusta mucho escribir libros, sobre todo porque para mí supone una investigación y por lo tanto un proceso también de creación, de crecimiento personal, porque yo muchas de estas películas no las había visto, las he visto para escribir el libro. Sí. Entonces me han descubierto cosas, me han hecho reflexionar sobre temas, me han hecho plantearme cuestiones. Y El profesor de violín tiene para mi gusto también tiene la ventaja de que estamos ante, primero, no un docente, sino una persona que no tiene la titulación para dar clases, sino simplemente que es un virtuoso del violín, pero por azares de la vida no accede a ocupar el puesto de violinista en la Filarmónica de Sao Paulo. Y bueno, pues tiene que ganarse la vida, como todo el mundo hace cuando no tiene, o cuando no encuentra, o cuando no puede cumplir su sueño. Y entonces le ofrecen pues un puesto ahí de trabajo en una favela para enseñarle música a los niños de la favela, ¿no? Claro, eso para él, imagínate, el choque es brutal porque claro. Son chavales que algunos tienen muy buen oído y son, y tienen interés, pero otros no están allí, otros están allí simplemente porque no quieren que estén sus padres en la calle, porque no, y él pues ahí se ve todo esa especie de lucha, tanto la lucha interior que él mantiene consigo mismo, por estar haciendo algo que no quiere, algo en lo que no cree, y al mismo tiempo esa lucha con la transmisión de sus conocimientos al alumnado, cómo le transmite a él esos conocimientos que tiene, ¿no? Y es interesante ver cómo va creciendo cómo su labor es algo que va creciendo a la par que la película, cómo se va implicando, cómo va descubriendo las problemáticas de los chavales, cómo va también él reflexionando y pensando en cómo puede mejorar su práctica docente, qué puede aportarle a los chavales, qué le aportan los chavales a él, y luego, de fruto de toda esa relación intensa entre los alumnos y el profesor, él va adquiriendo a nivel personal incluso una mayor autoafirmación, de tal modo que cuando se vuelve a presentar a las pruebas para ser el primer violín en la Filarmónica de Sao Paulo, pues consigue sacar la plaza y consigue acceder, y claro, tiene que dejar entonces de dar clase en la favela, pero entonces notamos como él empieza a echar de menos, incluso casi antes de dejarlo, empieza a echar de menos ese mundo, ese contacto con los chicos, esa inocencia, a pesar dentro de donde viven, ¿no? Que viven en un entorno muy hostil.
es una película interesante desde ese, ya te digo, vista desde este perfil, ¿no? Del profesor que no lo es ni quiere serlo. Pero el contacto con los muchachos, con los chicos y con las chicas le hace asumir una condición para la que en principio no tenía ninguna predisposición. Una cosa que nos pasa a veces a los educadores, a los que nos dedicamos a la docencia, es que en algunas ocasiones cuando vemos que nuestro trabajo está un poco complicado es cuando nos damos cuenta de lo bonito que es nuestro trabajo realmente. Sí, porque hay veces, nosotros lo sabemos, todos los que nos dedicamos a la docencia sabemos que somos conscientes de que todo aquello que nosotros queremos transmitirle a nuestros alumnos muchas veces cae en saco roto, pero siempre sabemos que hay alguno, puede ser un alumno, una alumna, puede ser dos, da igual, siempre hay alguien para quien aquello que tú le estás transmitiendo, esa pasión que tú le pones en el trabajo, siempre le queda en el recuerdo, y eso es algo para mi gusto maravilloso. O sea, a mí me ha pasado muchas veces de encontrarme alumnos muchos años después, ya son hombres y mujeres, incluso algunos ya se dedican a la docencia, y yo algunos a lo mejor no lo recuerdo porque claro, a lo largo de 35 años y sin embargo ellos te recuerdan y te dicen, tú has sido el mejor profesor que yo he tenido, o todavía recuerdo tus clases de análisis sintáctico, o me acuerdo cómo nos explicaste aquella figura literaria en la gradación porque hiciste tales gestos y los representaste. Eso para mí es posiblemente lo más gratificante, sin duda. Sí, sí. A mí me marcó el profesor de lengua al que te he hecho referencia, porque sí, transmitía algo muy especial por la lengua, un gusto grande, y luego tenía unos valores ciertamente interesantes y sobre todo se tomaba tan en serio su trabajo que yo cada vez que escribo un libro o un artículo, yo he publicado un libro, tengo muchos artículos, siempre me acuerdo de muchos signos de puntuación y todo eso, de todo como lo contaba, para que se te quedase en la cabeza, porque solía hacer proponer un análisis sintáctico de un pequeño relato detectivesco. Y por otra parte, también, si te parece, perdón por este salto, pero me parece interesante hablar de temas relacionados con algunas dificultades que tienen los alumnos, como la dislexia, y si te parece, pegamos un salto a la India, nos vamos a Bollywood para hablar de Estrellas en la Tierra. Sí, Estrellas en la Tierra sí que fue para mí un total descubrimiento. Además no era una película fácil de encontrar, me costó mi trabajo encontrarla. Y una película muy larga. Quienes conozcan el cine indio, el cine de Bollywood, como tú has nombrado, sabe que las películas suelen ser bastante largas. Sí, porque además ya la gente ve la televisión mucho, sobre todo incluso en las castas más bajas, porque tú sabes que por desgracia allí está el tema de las castas, no tienen otra cosa, no tienen otra salida, y entonces le dedican mucho tiempo al mundo de la televisión por entretenerse, porque es de las pocas cosas que a lo mejor pueden hacer de manera especial. Sí, además. Claro, y además tú sabes también que se combina en el cine de Bollywood, pues se combina que la película, da igual del género que sea, que los personajes salen allí cantando cada X tiempo. Sí, entonces era una combinación curiosa. Estuve ahí dudándolo, pero como te dije que quería incluir de distintas nacionalidades, pues me puse a verla, ¿no? Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que me encontré una película fantástica, una película súper emotiva, una película que la ves con un nudo en la garganta, que lloras, terminas llorando, porque es una película dura, porque cuenta la situación de un chico con dislexia, al que todos pues tienen por tonto, ha repetido ya varios años, su padre piensa que él es un inútil, su hermano mayor es muy brillante, y entonces los propios profesores le atacan, lo humillan, hasta prácticamente casi hasta destruirlo. Pero la casualidad quiere que en un colegio interno donde lo manda el padre ya como último recurso para ver si allí lo endereza, y lo que encuentra es más de lo mismo, casualmente pues un profesor se va a otro centro, se jubila, no recuerdo ahora mismo bien, y bueno, contratan a un profesor más joven que viene de una escuela también de ayuda a niños con discapacidades y eso, y nada más verlo, ve que ahí hay algo raro, que el chico es diferente, pero no sabe lo que pasa porque ya el chico no se comunica, ya es completamente como si fuera un mueble, está en la clase sin intervenir, sin participar, sin nada. Pero tiene unas cualidades fundamentales y brillantes en el dibujo, dibuja muy bien. Y este profesor, como es de dibujo, pues por el dibujo
lo engancha, lo saca de ahí, de esa coraza, rompe esa coraza en la que se había protegido, también se implica hablando con los padres, hasta hacerle ver a todo el mundo que ni es tonto, ni le pasa absolutamente nada. Él le ayuda como si fuera un profesor particular a explicarle las cosas de otra manera completamente distinta, les pone ejemplos de cuántas personas ha habido a lo largo de la historia que son personas que son artistas reconocidos, Picasso, le pone muchos ejemplos, que tenían dislexia, y consigue sacar lo mejor de él. Consigue sacar lo mejor de él y darle la vuelta totalmente a la situación. El chico aprueba sus exámenes, le utiliza otra metodología distinta. En fin, es una película además con muchas canciones incluidas, sí, que son también muy interesantes. Pues entonces me la voy a apuntar, y ya que estás hablando de este tema, pues interesante también tratar el tema del acoso. Y yo tuve la suerte de asistir a una conferencia con un psicólogo que respondía al nombre de Aznar, pero nada tiene que ver con la política, que creó un sistema muy positivo para acabar con el acoso, utilizando a los alumnos más mayores del instituto para hacer los pies a los chavales más problemáticos pequeños, pero a través del diálogo, la conversación, y ponerlo en una situación complicada cuando ellos se sentían pues interpelados por alumnos mucho mayores que ellos, que le llevaban por el buen camino. Sí, aquí hay varias películas en las que toca el acoso de manera directa o de manera indirecta. Hay una, por ejemplo, que es una película muy, muy dura, que se llama Un pequeño mundo. Es una película muy reciente, creo que es belga y participó en los Oscars. Sí. Y es una película muy dura. Como película me parece que es también muy, muy buena, es una muy buena película, es muy dura. Pero para mi gusto el problema que hay con las películas que tratan el tema del acoso es que muchas veces creo yo que los responsables de hacer la película, yo pienso que no han estado nunca en un centro educativo donde realmente se produzca el acoso. Quienes trabajamos en los centros educativos, yo al menos, sé que existe acoso, pero eso es una cosa como muy sutil. Tiene que estar muy pendiente porque es complicado, normalmente suelen ser gestos, palabras que se dicen cuando de paso, pero claro, en las películas se empeñan en pegarle a los niños, en meterlo en el cuarto de baño con la cabeza dentro del váter, y cosas así que son para mi gusto excesivas y que yo creo que no responden a la realidad, o a lo mejor responde a la realidad en determinados ya en casos ya muy extremos, sí, pero hay, claro, es verdad que hay, pero hay otros casos mucho más sutiles que son más difíciles de detectar. Exactamente, y es difícil encontrar películas que traten este tema así con esa sutileza, ¿no? Sin embargo, no obstante, la de esta que te comento, de Un pequeño mundo, es muy buena, porque en este caso es el caso de dos hermanos, una hermana pequeña que accede por primera vez al sistema educativo, y tiene un hermano mayor al que acosan, ¿no? Y el hermano mayor, pues claro, no quiere que la niña sepa que le pasa lo que le pasa en el colegio, porque no lo sabe nadie, ni sus padres ni nadie, y ahí luego, claro, la niña, otros la rechazan porque es su hermana, ella ya empieza a ver a su hermano como un problema, ella misma incluso llega a acosar al hermano. Es una película muy, muy, muy dura. Por fortuna es de las que duran muy poco, creo que es 1 hora y 80 minutos o por ahí, y por lo tanto, porque yo creo que más rato sería casi inaguantable verla. Claro. Bueno, ya si te parece, pues terminamos con un par de preguntas, y es que hace 2 o 3 años entrevisté al Patier cinéfilo, que escribió un libro que se llama 100 películas cristianas, y llegamos los dos a la misma conclusión. Yo, antes de haber leído el libro, pues pensé que en la película Ni uno menos, de Zhang Yimou, pues de alguna manera, en un país donde la libertad religiosa es bastante escasa y está todo muy controlado, pues al director chino Zhang Yimou pues le salió una película como muy cristiana, porque era un paralelismo total con la parábola del buen pastor, y yo creo que es una película que hay que ver sí o sí, porque refleja muy bien tanto la realidad de la enseñanza cristiana por un lado, como la realidad de un colegio, de alguien que se preocupa realmente por sus alumnos sin tener una gran preparación, pero sí con una enorme vocación. Claro, aquí estaríamos ante el mismo caso o muy parecido al del profesor de violín. Aquí la profesora es una niña que tendrá 13 o 14 años, sí, que sustituye a un maestro que se tiene que ir a cuidar a su madre enferma durante un mes, que es poco mayor que los alumnos a los que tiene que enseñar y no tiene ninguna preparación, no sabe cómo abordar aquello. Pero sin embargo, gracias a un hecho fortuito, que es la desaparición de un
de un niño que se va a la ciudad y ella, para poder cobrar lo que le iban a pagar, no puede perder ni un alumno, decide ir a buscarlo y necesita dinero. Y entonces esta película es muy interesante para las matemáticas también, porque se ve cómo con las matemáticas consigue enganchar al alumnado. Les plantea problemática: si trasladamos no sé cuántos ladrillos y nos pagan cada ladrillo a tanto, cuánto conseguimos, el billete del autobús cuesta tanto, cuánto nos falta. Sí. Era muy interesante desde ese punto de vista. Y luego, lo otro que comentabas, yo creo que aquí hay un montón de películas que de alguna manera reflejan, tú le llamas valores cristianos, yo creo que reflejan esos valores que son universales y que deberían también, también. De primar por encima de todo, que es el respeto a los demás, el cuidado de los más desfavorecidos, todo ese tipo de cuestiones. Hay aquí muchas películas que lo abordan, yo creo que muy bien. Por eso creo que estas películas, más allá de la propia enseñanza de la lengua o de las matemáticas o de la biología o de lo que sea, también son muy importantes para poder trabajar ese tipo de valores que tienen que estar, creo yo, que innatos en la persona, que tendrían que estar en todas las personas, que son, por encima de todo eso, ser buenas personas, quererse los unos a los otros, respetarse, ayudar al que lo necesita, en fin, todo ese tipo de cosas. Aquí en estas películas hay mucho de ello, sí. Sí, y yo por último, para terminar, escuché en una ocasión decir a Juan Manuel de Prada, si la memoria no me falla, o alguno de los tertulianos que tenían en un programa de cine que titulaba Lágrimas en la lluvia, que la película El Club de los Poetas Muertos no se ajustaba a la realidad de esos colegios tal y como aparece en la película, que se tomaba mucha licencia. Pero es verdad que, a mi juicio, es una película muy entretenida, que refleja una parte interesante también de la educación, pero a mí lo que más me gustaba es la magia de Robin Williams, como la persona capaz de sacar lo mejor de uno mismo, de cada uno de sus alumnos, teniendo en cuenta siempre las dificultades de cada uno de ellos y las características personales. Sí, bueno, El Club de los Poetas Muertos quizás sea la película, creo yo, de todos los títulos que aquí aparecen, debe ser quizás la más conocida. Sí. No hay nadie a quien le preguntes por alguna película que transcurra en la escuela o en un centro docente y no haga referencia a El Club de los Poetas Muertos, que fue en su momento un éxito total de taquilla y también de crítica. Evidentemente, ese profesor, que no solo es un profesor, sino que es mucho más, que transmite o que intenta transmitir el apasionamiento, ¿no?, por las palabras y por la poesía, es algo brillante, ¿no? Sin embargo, aquí hay una actividad y yo le he dado unas cuantas de vueltas después, porque yo al principio la veía como la gran película sobre la educación, pero me llegué a plantear una pregunta, una cuestión. ¿Realmente es un buen profesor Robin Williams cuando de alguna manera, sin ser él el responsable directo, sí que conduce a un alumno al suicidio, porque sí. Despierta algo en él, pero no, este chico no sabe gestionarlo o no puede gestionarlo, y claro, él intenta reconducirlo, pero no nos damos cuenta que muchas veces el material con el que trabajamos, nuestros alumnos, son personas en proceso de formación. No todo le podemos transmitir, no todo podemos querer que hagan, no todo podemos, porque después está la realidad también, y en esa realidad hay aspectos de la realidad en la que nosotros no podemos intervenir como docentes, y a lo mejor le creamos conflictos innecesario. Entonces, ahí El Club de los Poetas Muertos es una película que nos viene muy bien para reflexionar sobre el papel del profesor, la responsabilidad que tiene y cómo se podría, siendo su labor muy, muy productiva, una labor muy, en fin, muy a favor del alumnado y muy a favor de su materia, para que no tuviera luego la consecuencia que todos sabemos, sí, a la que conduce al chico protagonista, ¿no? Eso es. Sí. Pues Fernando Molero, se nos acaba el tiempo, además sabemos que tienes prisa y eso. Nos ha encantado tu libro, Cine y Educación, 30 miradas del cine sobre la escuela.
del sello Benerice de Almuzara. Recomendamos este libro encarecidamente a todos nuestros oyentes y nos despedimos de ti después de haber disfrutado un buen rato escuchándote. Pues Víctor, el que ha disfrutado soy yo, porque de estas cosas ya sabes, a los que nos gusta el cine, podríamos estar hablando horas y horas interminables sobre este tema o sobre cualquier otro. Yo te doy las gracias por la invitación, por haberme llamado, por esta entrevista, por este rato tan agradable en el que hemos hablado, pues eso, de cine y de educación, que es de lo que va este libro. Muchas gracias, Víctor, por tu invitación y ha sido un placer estar con todos. Si te gustó esta entrevista o este podcast, quizá puedas recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.